Bien, ya de vuelta, chicas, ¿les parece? Son las 11, para que terminemos de aquí a media hora más. Entonces, estábamos con las disoluciones químicas. Me olvidé decirles que esta es la unidad número 3, por si acaso. Acuérdense que son 5 unidades las que vemos. El comienzo de la unidad número 3. Así que cualquiera de los apuntes que vayan, las PPT, van a ir a dar, ¿no es cierto?, a esa carpeta de unidad número 3. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos con la definición de solubilidad, solución saturada, insaturada, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos a esta parte que es la que nos convoca harto, que es la concentración de las disoluciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? La palabra concentración, fíjense, está formada por el prefijo latino con, que significa unificarse, reunirse, incluirse, una cosa así. Más la palabra latina centrum, que tiene que ver el centro, y además el sufijo latino ción, que significaría acción o efecto. Entonces, ¿cómo podríamos leer esto? Juntos diríamos, concentración sería acción de juntar o unir en el centro. Eso es concentrar. Cuando hay una concentración, se va a concentrar acá, se va a reunir al centro. Por ahí viene la palabra, más o menos la idea de la palabra. Específicamente en la química, la concentración de una disolución se entiende como la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolvente, o bien en una cantidad de disolución. Uno, ¿cierto? Por ejemplo, en lo coloquial dice 2 cucharadas de café. No, es mucho. 1 cucharada de café y 2 cucharadas de azúcar, ¿cierto? A una taza común y corriente de agua caliente. ¿Sí? O bien, ¿no es cierto?, le dice que si yo voy a echarle una taza de arroz y 2 tazas de agua, algo así. ¿Ven? Eso es lo que uno habla siempre de las concentraciones. Uno lo habla en términos coloquiales, rutinarios. Acá le ponemos números, le ponemos apellidos. Eso es lo que tenemos que apuntar. Por ejemplo, una concentración que diga 15 gramos por litro, que se indica, por ejemplo, en el envase de una leche cualquiera, para declarar la cantidad de grasa total, significa que por cada litro o 1000 ml de leche, el contenido total de grasa es de 15 gramos. 15 gramos por litro. Entendible, ¿cierto? Para expresar la concentración de las disoluciones, se usan las llamadas unidades físicas y químicas. Vamos primero, y ese es nuestro objetivo de ahora, a hablar de las unidades físicas. Están expresadas como porcentajes y lo hacen en función de la masa y el volumen de las sustancias. Gramos en 100 ml, por ejemplo. Gramos en 100 gramos. Vamos con la primera de ellas. Porcentaje masa-masa, conocida también como porcentaje peso-peso, esto es más antiguo ya. Bien, por ciento mm o por ciento pp. Incluso le llaman tanto por ciento nada más, o concentración en masa, o porcentaje en masa, es lo mismo. ¿Qué es lo que indica esta? Indica los gramos de soluto, masa, gramos de soluto arriba, que hay en 100 gramos, porque es porcentaje, en 100 gramos de disolución. Gramos en gramos, ¿ven? ¿En cuánto? En 100. Gramos soluto en 100 gramos de disolución. ¿Cómo la calculamos rápidamente? Por una expresión o fórmula que dice divide la masa del soluto expresado en gramos en la masa de la disolución expresada en gramos y multiplica por 100. Gramos soluto, gramos de disolución multiplicado por 100. Por ejemplo, el ejercicio 1, la letra A de la guía que está en la página 11, nos plantea algo así, que disolvemos 30 gramos sacarosa, que es azúcar común, de masa molar 342 gramos mol, en 100 ml de agua. Y cuando hacemos esta disolución, obtenemos 115 ml de disolución. Y nos piden expresen la concentración en masa-masa. Hay que calcular esto. Vamos a poner los datos. Masa soluto, 30 gramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que está en menos cantidad es el soluto, acuérdense. Masa soluto, 30 gramos. Volumen de disolvente,
100 ml, porque 100 ml de agua es el disolvente, 100 ml de agua. Nota, esto hay que deducirlo siempre. Como el solvente es agua, a menos que se diga otra cosa, siempre el solvente será agua. Y la densidad del agua es 1 gramo partido en ml, entonces la masa del solvente es 100 gramos. 100 ml es lo mismo que 100 gramos, ¿cierto? Entonces, en general, para el caso del agua, siempre 1 ml, 1 gramo, 50 gramos, 50 ml, 100 ml, 100 gramos, 1000 gramos, 1000 ml, 800,2 gramos, 800,2 ml. 1 a 1 siempre. ¿De acuerdo? Entonces, si hay 30 gramos de soluto y 100 gramos de disolvente, ¿cierto? Porque lo mismo que 100 ml, entonces hay 30 más 100, 130 gramos de disolución, que es la masa, ¿no es cierto? Luego, aplicamos la fórmula, dice, gramos soluto, 30. Gramos solución, 130. Multiplicado por 100, en este caso me daría 23,08% masa. 23,08. En la guía dice 23 nomás, así, cerrado. ¿Ya? Otra manera de obtener esta concentración es aplicando la llamada regla de 3. Ya que sabemos que hay 30 gramos de soluto en 130 gramos de disolución, entonces nos preguntamos, ¿cuántos gramos habrá en 100? De esta forma. Hay 30 gramos soluto en 130 gramos de disolución. Habrá X gramos en 100 gramos. 30 por 100 partido 130, lo mismo, ¿ven? Fíjense una cosa, que la fórmula esta sale de aquí, ¿entienden? La regla, porque miren, por lo mismo, 30 por 100 dividido en 130, ¿se fijan? ¿De dónde se inventó la formulita? Sale de esto. Así que a veces cuando uno hace este análisis, no tiene mayor dificultad. O bien lo hace por formulita rápidamente, o bien por esta deducción. Usted elige, lo importante es que siempre lleguemos al mismo resultado. ¿Ven? Se llega al mismo resultado de las dos formas. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? Bueno, como se trata de una disolución química, que es una mezcla homogénea, debemos entender que si por ejemplo tenemos un envase con 2, con 15, con 20, con 500, con 800 litros de esta disolución, cada vez que saquemos 100 gramos de ella, vamos a encontrar 23,08 gramos del soluto en 100 gramos de la mezcla. Es decir, habrán 23,08 gramos de soluto de azúcar, 100 gramos de disolución. Entonces, ¿cuánto habrá de solvente? El total de la masa de la solución menos el total de la masa del soluto. Me va a dar 76,92 gramos de disolvente. Porque la suma soluto más solvente me da los 100 gramos en este caso. Esa es una idea, ¿no es cierto?, que tenemos que sacar para interpretar esto. ¿Ok? Esa es la masa-masa. Ahora vamos a la segunda. 1, 2. Porcentaje masa-volumen. Masa-volumen. Llamaba también peso-volumen antiguamente. Se define como los gramos, porque es masa de soluto arriba, que hay en 100, porque es porcentaje, ml de disolución. Gramos soluto en 100 ml de disolución. Delante era gramos en 100 gramos, ahora gramos soluto en 100 ml. Por eso es masa arriba, volumen abajo. Masa gramos, volumen ml, 100 porcentaje. Delante masa, masa en gramos, 100 gramos abajo. Acá vuelta, se define como los gramos soluto que hay en 100 ml de disolución. Se puede calcular fácil, así. Porcentaje masa-volumen. Masa del soluto expresado en gramos, dividido en el volumen de la disolución expresado en ml, multiplicado por 100. Por ejemplo, para el ejercicio 1b, ahora el mismo ejercicio anterior, se dice que hay 30 gramos soluto, ¿se acuerdan que eran 100 ml de agua? Y nos daba 115 ml de disolución. Nos dan el volumen del tiro. Por tanto, reemplazamos acá arriba, 30 gramos dividido en 115 ml de solución por 100 me da 26,09% masa volumen. ¿Ya? O sea, tiene 26,09 gramos de soluto en 100 ml de disolución. Eso nos está diciendo este porcentaje. Si hacemos el mismo cálculo, pero por regla de 3, vamos a llegar a lo mismo.
¿Cómo se tendría? Hay 30 gramos en 115 ml de disolución. Habrá X gramos en 100. X igual 30% partido en 115 me da 26,09. Lo mismo en antes. Esta fórmula nace, se inventa, se crea a partir de este análisis. Porque miren, 30%, ¿no es cierto?, dividido en 115. 30% dividido en 115. Da lo mismo, exactamente igual. Nota, el porcentaje masa-volumen también yo lo puedo obtener a través de la siguiente expresión. Masa-masa por densidad de la disolución. Si yo tengo la masa-masa y tengo la densidad de la disolución, calculo directamente el porcentaje masa-volumen. Para este caso que estamos analizando, nos preguntan en el ejercicio, pero nosotros lo vamos a agregar. Determinemos primero la densidad de la solución. ¿Cómo sacamos la densidad de la disolución? Masa de la solución dividido en volumen de solución. Tenemos los dos datos, ¿no es cierto? 130 gramos, ¿se acuerdan? Y 115 ml el volumen. Yo hago la división, 1,13 gramos partido en ml. Esa es la densidad de la disolución. Si yo aplico esta fórmula, multiplico masa-masa por esta densidad, me va a dar este porcentaje masa-volumen. Veamos. La masa-masa que calculamos delante era, en el ejercicio anterior, en la parte A, 23,08. La densidad la calculamos recién. Multipliquen eso por eso, les da 26,08. Que es lo mismo que 26,09 en todo caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra manera de calcular la masa-volumen directamente. Rápidamente se puede hacer. ¿Hasta este minuto estamos bien? Creo que sí. Ahora tenemos dos unidades derivadas de la masa-volumen. ¿Cuáles? Concentración en gramos por litro. Gramos por litro. ¿Qué significa eso? Es muy usado los gramos por litro. Gramos de soluto que hay en un litro de disolución, o 1000 ml. Se puede obtener de varias formas. Gramos en litro, masa en gramos del soluto, dividido volumen en ml de disolución, multiplicado por 1000 ahora, ¿ven? Porque gramos en litro. No es porcentaje, es por 1000 el litro. Para el caso anterior tenemos 30 gramos soluto, 115 ml de disolución por 1000. Me da 260,9 gramos litro. Si lo hago por regla de 3, 30 gramos soluto en 115 ml, X en 1000. Me da 260,9. De aquí sale la fórmula esta inventada. Ahora, piensen 260,9 gramos litro. Y tenemos 26,09 o 0,08 masa volumen. ¿Cuántas veces más grande es gramos litro que masa volumen? Si pensamos cuántas veces más grande o mayor es gramos litro que masa volumen, ¿cuánto es? 10 veces, pues, ¿no es cierto? 10 veces. Porque claro, la masa volumen son los gramos en la décima parte, en 100 ml. Y los gramos en litro son los gramos en 1000. Aumentáis en 10, ¿te fijáis? Entonces, debemos responder que 10 veces. En este caso, 260,9 gramos en litro es 10 veces mayor que 26,09% masa volumen. Luego, se hace válida, ¿no es cierto?, la siguiente expresión. También puedo calcular gramos litro multiplicando masa volumen por 10. 26,09 por 10 me da 260,9. O bien, me voy mucho más atrás. ¿Cómo saco masa volumen? ¿Se acuerdan que era masa por densidad? Bueno, masa por densidad, ¿qué es lo que es? Masa volumen, multiplico por 10. Entonces, 23,08 es la masa, la densidad 1,13 por 10. Me da lo mismo, ¿ven? Ese valor es muy similar. Pero como aquí aproximo, no obtengo 260,9. Por tanto, hay varias formas de sacar esto. Si fijan, los gramos en litro. 3 formas por lo menos, o 4. ¿Alguna pregunta? Sí. La segunda unidad derivada de la masa volumen es la concentración en miligramos por litro. ¿Ven? Tenemos masa, tenemos volumen. Masa soluto, volumen disolución. También llamada, muy conocida, partes por millón. No sé si han escuchado las partes por millón, se utiliza mucho, por ejemplo, para expresar la cantidad de ion nitrito, ¿no es cierto?, de ion de algún contaminante atmosférico, por ejemplo. Se habla de tantas partes por millón de ion nitrito en el aire.
O se habla, por ejemplo, de tantas partes por millón de coliformes fecales en el agua del río Mataquito, del río Claro, del río Mapocho, por ejemplo. Las partes por millón son lo mismo que miligramos por litro. ¿Qué es lo que es esto? Corresponde a los miligramos de soluto que hay en un litro o 1000 ml de disolución. También la podemos calcular de dos o tres formas. ¿Cómo se hace? Por fórmula. Miligramos por litro, yo divido la masa del soluto, pero en miligramos, por el volumen de la disolución en ml y multiplico por 1000. Por ejemplo, veamos un caso aparte ahora. Se disuelven 20 gramos de hidróxido de sodio en agua suficiente hasta completar un cuarto de litro de disolución. Cuarto de litro es lo mismo que 250 ml por cerca. ¿Ya? Exprese su concentración en miligramos litro, que es lo mismo que partes por millón. Resolución, tengo que llegar acá, ¿cierto? Tengo que tener la masa absoluta en miligramos. Tengo gramos. Por tanto, para reemplazar en la fórmula esa, debemos transformar de gramo a miligramos, sabiendo que un gramo tiene 1000 miligramos, 20 gramos igual 20.000 miligramos. Reemplazando acá arriba, ¿cierto? Tengo masa absoluta en miligramos, 20.000, volumen de disolución en ml, 250 por 1000. Vean, ¿no es cierto? 80.000 miligramos por litro. ¿De acuerdo? O bien 80.000 partes por millón. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Si aplicamos la regla de 3, tenemos esto. 20.000 miligramos de soluto y 250 ml de disolución. ¿Ya? X igual a 1000. O mejor dicho, 20.000 miligramos en 250, X en 1000 ml. Multiplico 20.000 por 1000 partido en 250, me da 80.000 miligramos por litro. U 80.000 partes por millón. ¿Ven? Es lo mismo otra vez. ¿Se fijan? También podemos calcular las partes por millón a partir del porcentaje masa-volumen. De tal forma que se tiene partes por millón, multiplicar masa-volumen por 10.000 directamente. ¿Ya? O bien a partir de la concentración en gramos litro. Parte por millón va a ser gramos litro por 1000. Acuérdense que esto es 10 veces más grande, por eso se le da con 0. Para el caso que estamos analizando, masa-volumen, ¿cierto? Nos da 8% masa-volumen, si queremos hacer el cálculo de masa-volumen, gramos soluto en 100 ml de disolución me da 8% masa-volumen. Ahora, gramos litro va a ser 10 veces más, ¿cierto? 80. Porque va a ser masa-volumen por 10, me da 80. Entonces, miligramos por litro, tomo la masa-volumen por 10.000. 8 por 10.000 me da 80.000 miligramos. O bien, gramos litro que son 80 por 1000 me da 80.000. ¿Ven? De todas estas maneras llevo las partes por millón. Hay varias formas, ¿se dan cuenta? Es lo mismo. Como quieran ustedes pueden calcularla. Hay varias formas de hacerlo. La que más les Profe, acomode. profe, ¿Sí? esto no entra en la prueba de ahora, ¿cierto? No, pues Esta esto no unidad. es nada. Esto es para la siguiente prueba. Ah, ya, ok. Tranquilidad. Ya. Finalmente, para que terminemos hoy día, la tercera unidad física, que es volumen en volumen. ml en ml, ml soluto en 100 ml de disolución. Son los mililitros de soluto que hay en 100 ml de disolución. La calculamos dividiendo el volumen del soluto expresado en ml dividido en el volumen de disolución expresado en ml multiplicado por 100. Ejemplo, mezclamos 25 ml de acetato de etilo con 175 ml de hidrógeno de petróleo. Son dos líquidos. Determine concentración en porcentaje volumen-volumen. Bueno, ¿cierto? Tenemos los datos. Volumen soluto, 25 ml. Volumen solvente, 175 ml. La sumatoria me da 200 ml de disolución, ¿cierto? Son dos sustancias líquidas, las puedo sumar. Aplico entonces la fórmula. Volumen soluto, 25. Volumen de disolución, 200. Por 100 me da 12,5% volumen en volumen. ¿Ok? Ahora, pregunta que siempre hago. ¿Les suenan esos numeritos? 2,5, 5,5, 13,5, 40,
¿Habrá alguna relación matemática, creen ustedes? ¿Alguna idea allí? ¿Quién me puede decir algo? ¿Sí o no? ¿No les suena? Va subiendo, una serie No, geométrica. profe. A mí no, profe. No, pero miren ahora. Miren qué interesante lo que les planteo. Si le agregamos un signo y una marca cualquiera, cobra quizá mayor sentido. ¿Les suena esto? 2,5 grados, lemon stone. 5,5 grados, cerveza cualquiera. 13,5 grados, vino tinto, por ejemplo. 40 grados, pisco o whisky. ¿Les suena eso ahora? ¿Han visto esos numeritos? Yo creo que sí. Pues bien, Eso sí, pues. Ahora sí. ahora sí que No deben cobrar bebemos, no bebemos sentido. alcohol. ¿Por qué no dijo eso antes, profe? Miren, pues ven. Pues bien, pues chiquillos, en efecto, la graduación alcohólica no es otra cosa más que volumen. ¿Sabían eso? Fíjense qué interesante. Así, por ejemplo, si bebemos una copa de vino de 200 ml, cuya etiqueta dice 13,5 grados, significa 13,5% volumen. ¿Qué significa esto? Que si yo bebo 100 ml de ese vino, estoy ingiriendo 13,5 ml de alcohol. 13,5 ml de alcohol en los 100 ml de vino. El resto, ¿cierto? De los 100, que van a ser 87,5 si no me equivoco, 86,5, es agua, es otros componentes, son los polifenoles, son los colorantes, son las mil cosas más que tiene el vino. ¿Ven? Entonces, si tomamos ahora los 200 ml, voy a tomar el doble, ¿cierto? Porque tengo 13,5 ml en 100, habrá X en 200, o sea, estoy bebiendo 27 ml de alcohol allí, que es el que me produce el problema, ¿no es cierto? Uno de los problemas. 27 ml de alcohol etílico. ¿Se dan cuenta? Y así puedo hacer el cálculo para cualquiera. Por ejemplo, ejercicio 9 de la página 12 de la guía. Dice que un pisco indica 40 grados en su etiqueta. Si la densidad del etanol o alcohol etílico es 0,789 gramos por 1 ml, ¿cuántos gramos de alcohol consumiré al beber un combinado que contiene 30 ml de pisco? 40 grados. ¿Qué significa? Respuesta, resolución. 40 grados significa 40% volumen. Esto indica que si yo bebo 100 ml de ese pisco, que es una solución a fin de cuentas, estoy ingiriendo 40 ml de etanol o alcohol. ¿Ven? 40 ml. Antes ingería en 100 13,5. Miren la diferencia. Entonces, determinamos cuánto alcohol incorporamos al beber 30 ml de pisco. Yo sé de este valor que si consumiera 100 ml de pisco, voy a ingerir 40 ml. Pero como tomé 30 nada más, me da 12 ml de alcohol. O sea, 12 ml de alcohol ingresaron a mi organismo o a mi cuerpo, ¿cierto? Con ese combinado que tenía 30 ml de pisco. Ahora, transformamos los ml, estos ml, a gramos considerando la densidad. ¿Cierto? La densidad me hace parte de un volumen, multiplico o divido, mejor dicho, la masa densidad por volumen. La masa que me dieron, perdón, la densidad que me dieron es 0,789, el volumen es 12 ml. O sea, estoy ingiriendo 9,47 gramos de alcohol en esa copita de pisco o en ese combinado. ¿De acuerdo? Y para que finalicemos, miren bien, hay un ejercicio, el 25 de la página 14, que nos dice toda una historia ahí, que se beben dos combinados, mezclando cada vez 60 ml de pisco de 40 grados, con suficiente bebida. ¿Cierto? Eso es lo que hace. Y ahí nos dicen, si el tipo que va a agarrar el agua, y le pongo toda una historia ahí, si el tipo va a conducir. Entonces, que determine si está ebrio o no está ebrio, de acuerdo a los parámetros que les di. Hay unos parámetros antiguos, sí, ya les voy a contar por qué. Pero veamos, ¿cuánto alcohol consume una persona, teóricamente, que se bebe dos combinados, ¿cierto? En donde le echa 60 ml de pisco con la cantidad de bebida que quiera. Ojo con eso, porque aquí hay hartos mitos, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que hace uno cuando está tomándose un trago? Lo típico que uno le dice al amigo, oye, me quedó muy cabezón esta cuestión, me voy a curar luego, échale más bebida. Y le echa más bebida, y uno inocentemente cree que así
no le va a pasar nada. Falso, absolutamente falso. ¿Qué tendría que hacer? Es detener al barman cuando le está echando el pisco, el soluto, ¿cierto? Eso es lo que te importa. Porque estos 60 ml te los tomáis solitos. El puro alcohol, solo puro, o te lo tomas, ¿cierto? Con 500 litros de bebida. La cantidad de alcohol que te ingresa al cuerpo o que ingieres es la misma con la bebida que tú queráis, ¿no es cierto? Así que ojo, echarle más bebida al trago no te va a bajar el efecto. El tiempo probablemente te va a alargar el tiempo de efecto, pero la cantidad de alcohol es la misma. ¿Me entiendes lo que quiero decir, cierto? Así las cosas. Determinamos la cantidad en ml de alcohol que consumimos, ¿cierto? Si tomáramos 100 ml pisco, nos estamos ingiriendo 40 ml. Como tomamos dos combinados que tenían 60 cada uno, 120 ml, ¿cierto? Con la bebida que queramos, como dije, nos va a dar un total de 48 ml de alcohol consumido. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de alcohol que ingresa en mi cuerpo, que ingiero. Ahora, ¿qué es lo que hago? Transformo estos ml a gramos. Es decir, ¿cierto? Si vos pudieras pesar o poner en una balanza los 48 ml, sabría cuántos gramos. Pero como no puedo hacer eso, hago el cambio con la densidad. Yo sé que la masa la obtengo multiplicando la densidad por el volumen. La densidad es 0,789 y el volumen el que calculé. O sea, 37,8 gramos de alcohol a mi organismo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero dicen los entendidos que del alcohol que tú ingieres, solo el 15% pasa a tu torrente sanguíneo. ¿Correcto? O sea, le calculo y ya el resto, ¿qué pasa con el resto? Se reabsorbe, se elimina, ¿no es cierto?, en el sudor, en la orina, en el aliento y en todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuánto es el 15% de esto? Calcule 15% de 37 y me da, haciendo esto, 5,68 gramos de alcohol que van directo a la vena, a la sangre, ¿cierto? 5,68 gramos, que es el 15% del total que yo ingerí. Y bueno, dicen los entendidos que un adulto normal como tú, como yo en este caso, tiene un total de 5,5 litros de sangre promedio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Finalmente determinamos los gramos de alcohol por litro de sangre de la siguiente forma. 5,6 gramos que viajan en los 5,5 litros de sangre, X gramos habrá en 1. Dividido en 5, ¿cierto? Dividido en 5,5. ¿Qué me da eso? 1,033 gramos por litro de alcohol en la sangre. ¿Cómo me calificas? Acá abajo dice ebrio o ebria. ¿Ya? Porque antiguamente, como yo les contaba, los parámetros, yo les digo hace 15 años atrás, era 20, el asunto era así, de 0 a 0,49 gramos por litro te consideraban tolerable, te toleraban, te decían nada, o sea, te controlaban y te pillaban eso, pase. De 0,5 a 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, te decían que estabas ebrio, o no, que estabas bajo los efectos del alcohol, pero sin estar ebrio. Y de 1 gramo por litro para arriba ya te consideraban ebrio. ¿Ya? Bueno, medio mundo. Profe, ¿Sí, hija? tengo una duda. Usted más arriba, en los apuntes de más arriba, ¿no había dicho que 1 ml era igual a 1 gramo o a 1 miligramo? Sí, pero en el caso del agua. ¿De acuerdo? Ah, ok. Eso exactamente, en el caso del agua. En el caso del alcohol es distinto, por tanto la densidad, te dije ahí, porque lo que pasa es que la densidad del agua es 1, es 1 gramo partido en ml, por tanto te da lo mismo. Pero acá la densidad del alcohol es aproximadamente 0,8. Por eso hay que cambiar, ¿te fijáis? Buena pregunta, pero hay que tener Ya entendí. densidad. Por eso te doy el dato de la densidad, para que hagas el cambio. ¿Ya? Porque si fuera el agua sería 48 ml, 48 gramos. Pero acá no, ¿te fijáis? Porque la densidad es menor, por tanto, los ml son más que los gramos. Ya. Entonces, como les decía, esos parámetros se manejaban. Bueno, y con ese parámetro tienes más de un gramo por litro de la sangre, está ebrio. Más de algún cristiano, ¿cierto? Lo que hace es beberse 2, 3 combinados, sale manejando, no le pasa nada. ¿Cierto? Pero hay de ti que te tomes una sola cerveza y tienes la desgracia de tener un accidente, te hacen el alcotest, llegan las penas al infierno. Acuérdense que ahora,
partir de unos buenos años atrás, como les digo, no me acuerdo cuánto, ya la tolerancia es cero. No hay tolerancia. Que tenga 0,1 gramo de alcohol por litro ya tienes pena, ¿no es cierto? Y mientras más, peor todavía. Eso lo sabemos bien. Bueno, esto es un cálculo teórico, obviamente, que se puede hacer, pero va a variar de muchas cosas, ¿no es cierto? Va a variar que sí, o sea, hay comido, no hay comido, va a variar de tu contextura física, va a variar, ¿no es cierto?, de mil cosas. Pero bueno, teóricamente uno puede más o menos hacer un cálculo de este tipo. No está muy lejos de lo que suele aparecer, pero bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que después la cantidad se evalúa, ¿no es cierto?, en la clínica, se hace un examen de sangre, qué sé yo, y se ve cuántos gramos efectivamente hay de alcohol. Pero esto uno puede especular teóricamente, y es un ejercicio interesante, aplicando lo de la química a la cotidianidad, a lo que pasa todos los días. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí llegamos, chicas jóvenes. Esto se lo voy a subir, pero no se lo subí. Así que estoy atento a lo que quieran preguntarme, si es que necesiten eso. La prueba la va a enviar al correo. La prueba se la voy a dejar en la plataforma de aquí a 10 minutos. Allá. De aquí a. ¿Estamos de acuerdo? Más estos apuntes que acabo de mostrarles. Ya la próxima Ok. semana